Radio Anime Teciutlán presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años. Amigos de Confidente en la Oscuridad, ¿qué tal? Sean bienvenidos otra vez a una nueva aventura. Estamos ya iniciando el último mes de este año 2022 y vamos a cerrarlo con mucha fuerza y de verdad con unos programas que qué bárbaro tenemos. Nos vamos a meter con religión la semana que viene, ¿eh? Mi nombre es Rubén Canela, me da mucho gusto saludarlos a lo largo y ancho de la República Mexicana. En todas partes del mundo, Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, Oceanía, África, en todos los lugares donde nos vean y nos escuchen. Tenemos una noticia, la acabo de mostrar ahorita con el director general, más adelante se los vamos a compartir. En el podcast estamos en el top 10 mundial. Estamos dentro de los 10 programas más escuchados y más compartidos en nuestra categoría que es Misterio. Así que muchísimas gracias. Este trabajo es gracias a todos ustedes. Me da gusto saludarlos y me da gusto también saludar a Román, el hombre de los 20,000 likes. Váyase. Un saludo, amigos. ¿Cómo se encuentran aquí de Teciutlán? Les mandamos un enorme abrazo donde quiera que se encuentren, ya sea de día, de tarde o de noche. Entonces, pues sí, créanos que estamos de plácemes porque este año nos ha ido de una forma muy maravillosa y como dice Rubén, hay que terminar como empezamos, con todo. Sí, vamos a hacerlo. El tema de esta ocasión, ya lo tenemos aquí arriba, proyectos malditos. Vamos a tratar de discernir la mentalidad y la crueldad humana. Porque también el humano, pues, obviamente, por cuestiones naturales, es cruel. De verdad, también somos una raza que hemos tentado a la maldad de manera muy, muy superficial. Yo creo que ha sobrepasado ese nivel, ¿no? De verdad, o sea, lo que les traemos hoy, híjole, de verdad, desde lo más sencillo a lo cruel que, de verdad, hay unas cosas que no les hemos platicado, otras que ya... hemos hablado de muchos temas conspirativos como Proyecto Blue Beam. Exactamente. Que también tiene su parte oscura. Todo tiene una parte oscura. Pero lo de hoy yo creo que sí nos vamos a volar la barra. Exactamente, amigos. Espero no se aburran, al contrario, va a ser muy interesante. Y platíquenos aquí en el chat, en verdad, porque sí. ¿Qué proyecto tienen para Navidad? Nos van a invitar a comer. Ojalá, vamos a dar nuestra dirección para que nos manden ahí un aguinaldito, siquiera, ¿no? Unos dulcecitos, una piñata, lo que ustedes gusten. Dice Rubén, se aceptan regalos de 500 pesos para arriba. Dólares. Perdón, dólares. Dólares, por favor. De verdad, esto casi nunca lo digo en los programas. Tenemos un link de donaciones que yo les comparto a través de las páginas. Por favor, pues échenos una manita ahorita para Navidad, más adelante se los voy a decir. Esto es Confidente en la Oscuridad, tema proyectos malditos. Comenzamos. Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad. Bien, como lo dije hace un momento, la crueldad humana, saber cómo se retuerce la mente humana al tratar de experimentar con cosas que no deberíamos de tocar por humanidad. Claro, pero eso se vino suscitando desde siglos atrás. Claro. Que la parte donde fue lo más cruel y horrible, yo creo que fue la Santa Inquisición en sus entonces, que tenía unos experimentos tan atroces que en verdad no quisiera estar en el lugar de las personas que fallecieron. Es terrible, no hay más antes, por ejemplo, Da Vinci también hizo muchísimos experimentos con cadáveres, claro, él no se tentó... Tuvo un poquito más de razonamiento humano, claro, ¿no? O sea, perdón, me equivoqué, o sea, fue muy consciente al no tratar de experimentar con gente viva, pero con cadáveres, sí, más que nada también desarrolló ciertos temas de anatomía que hoy en la actualidad se siguen aplicando gracias a Da Vinci, pero los experimentos que hizo, híjole, sí están
algunos terribles, ¿no? Exactamente. Bueno, para la época, terribles, ¿no? Yo creo que ahorita ya, pues, ya lo tomas como algo ligero, ¿no? Es que no recuerdo el apellido de este científico nazi, no sé si encontré si pueden ayudar, que tú estás muy experimentado en ese tema, Chuchín, ¿es Makelele o Dungele? Makelele, ¿no? Makelele, el doctor nazi, que hacía experimentos, sí, Makelele, ¿verdad? Que hacía Estaba experimentos. formando el ser humano perfecto en base a lo que era inseminación artificial a mujeres, con, no sé si recuerdo si eran gorilas o chimpancés. No, aparte. eh, Esto suena muy actual por el tema de caricaturas y películas de Marvel, eh, pero el ser humano ha tratado de perfeccionarse a sí mismo, así, queriendo ser más resistente a enfermedades, a pandemias, a resistencia física, mental. Entonces, esto de hablar del suero del supersoldado, de hecho, no está tan alejado de la realidad. O sea, de hecho, sí se ha experimentado con sueros para hacer a un humano más eficiente, más resistente para poder pelear las guerras. Sí, No claro. sabemos, por ahí escuché un rumor, perdón, no sé si sea verdad o no, pero ahorita en la actual guerra de Rusia con Ucrania, por ahí escuché que ya han encontrado a 2 superhumanos peleando del lado de Rusia. Mira, yo creo que eso se ha sido durante épocas ese tipo de consecuencias, ¿no? Tocaste el punto de los nazis, ¿no? Recordemos de que hubo, aparte de Makelele, hubo otro científico que en verdad él estaba obsesionado con ese tema de crear al soldado perfecto en algún modo y usó varias formas para cruzar todos los genes tanto del ser humano como los de los animales. Entonces era tanta su obsesión por eso que Sí, creó unas aberraciones horribles. terribles. Pero bueno, vamos a meternos en contexto, como siempre lo he dicho. Vamos a ver nuestro primer material. Por favor, apaguen las luces. Si lo están viendo desde su pantalla, apaguen las luces. Si lo están viendo a través de su tableta o celular, igual con las luces apagadas, pónganse audífonos porque la experiencia auditiva que van a tener en este momento va a ser de verdad de miedo. Vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos. Esto es Confidente en la Oscuridad. Corría el año 1961. El espacio aéreo en la zona del Área 51, en aquel tiempo conocida como Groom Lake, fue restringido. John Robertson ingresaba al Área 51 como un empleado civil. Aquel puesto había sido otorgado gracias a un conocido general del ejército estadounidense. Desde un inicio fue advertido que nada de lo que pudiera ver o escuchar al interior podía ser dado a conocer cruzando la puerta de salida. La seguridad era tan estricta que incluso cada que comenzaba a laborar debía portar consigo un micrófono por el que era escuchado en todo momento por el personal de seguridad en turno desde el hangar de vigilancia. Decenas de cámaras grababan en todo momento cada movimiento de los empleados, cada palabra que cruzaban entre sí. Prácticamente tenían absolutamente todo controlado. Quizá te preguntarás cuál era el trabajo de John, qué es lo que hacía al interior. Bien, en resumidas cuentas, él se encargaba de contabilizar la entrada y salida de armamento militar, en el que según afirma, nombraban como hangar número 7. En sus manos estaban un centenar de armamentos que, por cierto, no tenían nada fuera de lo común. Simplemente eran artefactos de uso militar pertenecientes a los años 60. Laboraba un día completo, descansaba 3. Las propias instalaciones le proveían de alimento. Cada noche, justo a las 12 p.m., un vapor salía de unos enormes ductos hasta inundar el hangar en el que se encontraba John, al punto de perderse la visibilidad a más de 1,5 metros, y todo esto con el fin de desinfectar cada rincón de la sala. Al principio, esto era lo más molesto para John, pero con el paso del tiempo llegó al punto al que ya no se percataba de ello, puesto que se activaba en sus horas de descanso. Todo marchaba con total normalidad.
De hecho, permaneció laborando dentro del área bajo estas circunstancias por 6 años. Pero durante este tiempo, John comenzaba a tener ciertos malestares, dolores de cabeza intensos, vómitos, hasta el punto de llegar a observarse manchas oscuras en su piel. Sin embargo, ante las consultas médicas que propiamente el Área 51 le otorgaba, lo mantuvieron de cierta forma tranquilo, pues únicamente lo atribuían a padecimientos por estrés laboral, pero que de ninguna forma ponían en riesgo su integridad. Corría el año 1967. Era el último año en el que John, sin saberlo, trabajaría para el Área 51. Fue justo en este año que logró identificar una cara conocida, que de hecho reconoció al instante en una sola ocasión a través de la compuerta por la que se ingresaba el armamento. Se trataba ni más ni menos que de un compañero de años con el que comenzó a tener comunicación únicamente al exterior del área. Aquel compañero le reveló algo sumamente inquietante. Tenía consigo información confidencial de que el hangar número 7, aquel en el que John se encontraba trabajando, había estado funcionando para la experimentación con humanos. Durante 6 años hicieron creer a John que estaba a cargo de un armamento militar. Sin embargo, era todo lo contrario. Todos esos años únicamente sirvió como experimento. Cada noche le era suministrado aquel vapor que contenía extrañas sustancias que inconscientemente inhalaba. Cada alimento que le proveían, de igual forma, contenían aquellos compuestos que lo suministraban en mayor proporción año con año. Desgraciadamente, John Robertson fallece en 1968. La autopsia revelaría que su cuerpo contenía altos niveles de sustancias químicas peligrosas como las dioxinas, dibenzofuranos y tricloroetileno. Su viuda, Hallie Herman, presenta una demanda contra varios funcionarios del gobierno, manifestando que su marido había fallecido como resultado de la exposición a sustancias químicas peligrosas. Sin embargo, y como era de esperarse, el caso nunca tuvo seguimiento. Finalmente, es gracias a la que fue esposa de John que se conoce esta inquietante práctica dentro del Área 51. Ella, quien rompió el silencio años más tarde con el único fin de intentar hacer un poco de justicia ante aquel cruel experimento llevado a cabo en el cuerpo de John. Pero misteriosamente, a tan solo 4 meses de haber dado a conocer este evento, Hallie Herman fallece en su domicilio ubicado en Las Vegas, Nevada. Los datos forenses indicaron que el deceso simplemente fue producto de un infarto, asegurando haberse tratado de una muerte natural. Desde esta alarmante noticia, se presume que dentro del Área 51 se intentan crear humanos superdotados, humanos que puedan resistir enfermedades, sustancias químicas, prácticamente androides que puedan ser utilizados durante las guerras para ganar ventaja ante la milicia contrincante. Y esto a través de experimentos como el anterior, exponiendo ciertas sustancias químicas a un organismo vivo con dosis acrecientes y constantes durante largos intervalos de tiempo. ¿Y qué no hemos escuchado, amigos confidentes, del Área 51? Que no tiene mucho, que de verdad, o sea, mucho, unas décadas, que ya es oficial que existe, porque el gobierno de los Estados Unidos siempre negó la existencia del Área 51. Muy bien. ¿Qué tan rapaz puede ser la mente humana como para contratarte, darte un trabajo y pagarte tus buenos dólares, miles de dólares, Sí. por trabajar un día y descansar 3? Imagínate nada más, el trabajo de tus sueños. Y simplemente no hacer nada más que estar sentado o parado viendo cómo ingresa el supuesto
armamento. Lo que hacían con esta persona era intoxicarlo. Para ver qué tanto generaba su cuerpo ante ciertas defensas, cómo se iba reforzando el cuerpo. Yo creo que era una especie como examen al cuerpo, ¿no? Es que es curioso, mira, me recuerda mucho, no sé si recuerdas el caso de una persona que cazaba víboras de cascabel y dejaba que la mordieran levemente y que le fueran inyectando poco a poco el veneno. Y claro, o sea, sufrió una metamorfosis terrible a causa del veneno. Pero cuando ya se vio aliviado, cuando las víboras ya lo mordían de una manera potente y le inyectaban todo el veneno, ya no sufría, ya no le hacía efecto. ¿Qué hizo? Organizó su cuerpo, se mentalizó y el veneno de las víboras ya no le hacía daño. Es ahí donde empieza esta teoría con lo del Área 51, a que al darle, a través de los alimentos, a través de estos vapores, que él ignoraba qué eran, sencillamente decían que era para desintoxicar el área, pero realmente lo que estaban haciendo era intoxicarlo a él, Claro. para volverlo más fuerte, volverlo inmune, quién sabe, pero en lo que iba yo, o sea, ¿qué mente tan retorcida puede engañarte de esa manera? Pues acaba de decir, el mismo ser humano, somos capaces tanto de decir mentiras, poder manipular la mente, poder sugestionar a las personas de cualquier modo. Entonces se les hizo fácil. ¿Qué le puedes darle a una persona que está necesitada? Te doy un trabajo, te pago bien. ¿Qué es lo que vas a hacer? Aceptarlo automáticamente. Porque, uno, tienes necesidad. Claro. Dos, encuentras lo que tú andabas buscando, como hace ratito decías, ¿no? Un empleo en el cual trabajas un día, descansas 2 o 3 y así te vas yendo. Entonces, básicamente pueden encontrar estas personas la forma de cómo poder manipularte para que ellos experimenten. Sí, la necesidad lo obligó técnicamente, pero le empezaron a administrar por medio de vapores y de los alimentos unas toxinas terribles. Ahora, dentro del área 51 lo que hicieron sencillamente fue lavarse las manos. No, y deja ahí mismo que ir observando entre exámenes, diagnósticos, todo lo fueron haciendo para ir checando cómo va reaccionando el cuerpo, cómo se va transformándose, como dice, metamorfosis, ¿no? Uh-huh. Entonces todo esto fue generando hasta que se dieron cuenta que no llegaba más. O sea, el cuerpo llega hasta un límite en el cual claro, o sea, porque no está dentro de su naturaleza admitir fármacos o químicos de una manera excesiva. Exactamente. Pero de verdad, no sabemos más de este caso en el que haya sufrido alguna metamorfosis, algún desarrollo crítico, me refiero a algún cambio de verdad crítico, pero se experimentaba para tratar de hacer a un superhombre. Sí. Un hombre que, como dije anteriormente, que resistiera enfermedades, hambrunas, más que nada para uso militar. Yo creo que era para eso. ¿Ustedes qué opinan? Échenos aquí un texto, ¿no? ¿Qué tal si ustedes ya conocen a un superhumano y todavía no lo sabemos? Ya existía, ¿no crees? Claro, o sea, es que te digo, por ejemplo, yo escuché el rumor y lamento decirles que es un rumor porque no lo traigo documentado porque sigue siendo una plática, pero sí escuché por ahí, una plática entre amigos, con un par de material que de dudosa procedencia, pero lo vi, en donde hay 2 super soldados del lado de Rusia peleando en el frente contra Ucrania. Entonces, pues no está tan alejado de la realidad. Claro. Sería cuestión de verlo. Vamos a nuestro siguiente material y enseguida volvemos. Esto es Confidente en la Oscuridad. Tengas la edad que tengas, sin importar el país del que te encuentres viendo este video, puedo asegurarte que conoces a este hombre, o por lo menos su trabajo. Has escuchado su nombre prácticamente desde tu infancia y lo seguirás haciendo durante mucho tiempo más. Un pionero en el mundo de la animación, revolucionario de cuentos y obras caricaturescas que sin duda nunca podrán ser superadas. Walter Elias Disney, mejor conocido como Walt Disney, fue el fundador de la compañía Walt Disney Productions,
corporación que se conoce hoy con el nombre de Disney, una empresa multimillonaria con ingresos anuales de decenas de miles de millones de dólares y creador de los personajes más conocidos del género. Dicho todo esto, es indudable que la inteligencia del hombre era superior a la de la mayoría de personas. Entre tanta fama, era lógico que existiera al menos un rumor, una polémica alrededor de la vida de Walt Disney, polémica de la cual el día de hoy se sigue hablando y no solo ha sido alimentada por personas, sino también por grandes monstruos corporativos. Dicha teoría pasó de convertirse de eso a una leyenda que se esparció a pasos agigantados por todo el mundo, tanto que si en este momento le preguntas a algún familiar cercano o conocido si la cabeza de Walt Disney se encuentra congelada en algún sitio, es casi seguro que este te responda con un sí, pero ¿por qué existe esta teoría? ¿Quién fue quien la difundió? Y sobre todo, ¿qué tan cierta es? Todo se dio de manera muy rápida. Walt Disney era un hombre dedicado al trabajo duro, con una mente que no paraba de producir ideas innovadoras, tales como los primeros humanoides robóticos. Este se encontraba planeando lo que hoy en día es el parque más grande del mundo, Walt Disney World, mejor conocida como Disneylandia, cuando repentina, pero evidentemente, a finales del año 66 se le diagnosticó cáncer en estado muy avanzado alojado en su pulmón izquierdo. Pese a su carrera llena de éxitos, Walt Disney siempre tuvo una gran debilidad. El hombre fumaba incluso más de 2 cajetillas de cigarro diarias. Aquí comenzó lo extraño. Cuando Walt Disney enfermó, este se retiró de todos sus negocios y se ausentó también de sus futuros proyectos, diciendo solo unas últimas palabras en un video grabado mientras estaba interno en el hospital. Estas fueron las siguientes: cuando muera no quiero recibir flores, adornos ni despedidas costosas. En lugar de eso, todo el aprecio que sientan por mí manifiéstenlo realizando una donación al Instituto de las Artes de California. A simple vista, esto parecería una noble y humilde labor. Sin embargo, la historia de trasfondo es un tanto más oscura, ya que curiosamente, en ese momento Walt Disney aún era dueño de dicho instituto, y de hecho él era quien lo había fundado. Y lo que es aún más interesante, cuando se fundó dicho instituto, no solo Walt, sino también otros miembros de la familia Disney manifestaron que uno de los fines del sitio era contribuir con una idea que cambiaría el mundo: la criogenización, el proceso de congelar un cuerpo vivo con el propósito de reanimarlo en el futuro. Cabe señalar que nunca se vio entrar ni salir a Walt Disney del hospital en el que supuestamente se encontraba interno. De hecho, la única vez en la que pareciera que el hombre había ido al hospital fue en aquella en la que grabó el video incitando a la gente a realizar donativos. Sorprendentemente, tan solo 15 días después de transmitir dicho mensaje, en diciembre del 66, Walt Disney perdió la vida. Y contrario a lo que todos se esperaban, la familia Disney no realizó ningún homenaje con el cuerpo de Walt para que sus simpatizantes pudieran despedirse de él. Lo que sí hicieron fue transmitir por todas las cadenas televisivas posibles aquel mensaje en el que Walt incitaba a la gente a realizar donaciones cuando éste muriera. Como te imaginarás, el velorio, la cremación y el funeral de Walt Disney no fue captado por nadie. Según lo que la compañía manifestó, los únicos presentes fueron miembros de la familia Disney por petición del propio Walt. De un día a otro, en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, apareció una lápida con el nombre de Walt Disney. Aunque supuestamente el cuerpo fue incinerado, los restos fueron enterrados en el cementerio familiar. Curiosamente, testigos que estuvieron presentes durante estos días, incluyendo a los encargados de cuidar el sitio, afirman que nunca se vio llevar a cabo un entierro en esa zona durante todo el día. Aunque esto pudiera explicarse diciendo que se dio en un momento clave en el que habían muy pocas personas presentes, aún hay varias cosas que no concuerdan del todo. Varios simpatizantes de Disney comenzaron a manifestar su enojo con mensajes de odio para la compañía, asegurando que aquellas donaciones no eran más que la financiación de la inmortalidad de toda la familia Disney. Según los rumores de la época, Walt fue sometido a un proceso experimental en un laboratorio de California donde se le extrajo toda la sangre del cuerpo y se reemplazó por un líquido que no cristalizaba al ser sometido a bajas temperaturas, y tras esto se le congeló en nitrógeno líquido. Para alimentar esta teoría, en la época que murió Walt Disney ya operaban en Estados Unidos más de 5 empresas de criogenización, y se conocía el interés de la familia Disney en este tipo de procesos.
De hecho, tan solo un mes después de la muerte de Walt, en enero de 1967, el profesor de psicología en Harvard, James Bedford, fue la primera persona que se sometió públicamente a este proceso para lograr burlar al cáncer. Después de pasado todo esto, grandes compañías rivales de Disney siguieron haciendo más y más fuerte el rumor, realizando parodias de esto. De entre las compañías más famosas que ayudaron a difundir más esta teoría, se encuentran Warner Bros., Fox y también Nickelodeon, ya que, como recordarás, en series tales como Los Simpsons y Futurama se han visto parodias un tanto discretas del tema, siendo la más descarada vista en el año 2009 en el programa de Nickelodeon iCarly, en el episodio 18 de su segunda temporada titulado Yo tengo a Dingo. En este se presenta la historia de Dingo Channel, una clara parodia a Disney Channel. Según los chicos cuentan, existe el rumor de que la cabeza de Charles Dingo se encuentra congelada en alguna parte de Dingo Channel, y cuando estos van a buscarla, en efecto encuentran la cabeza en estado de criogenización. Ante tantas burlas y especulaciones, la familia Disney no se atrevió a dar las respuestas suficientes. De hecho, el único miembro de la familia que habló del tema fue un sobrino de Walt, quien aseguró que estos solo eran rumores y campañas de desprestigio creadas por compañías rivales que querían ocupar el lugar que Walt con tanto esfuerzo se había ganado. Hoy en día, aún hay cientos de personas que creen que el cuerpo de Walt Disney sigue congelado, esperando ser reanimado en un futuro no muy lejano. Obviamente todos hemos escuchado hablar de Disney. Disney, no se dice Disney. Es más, yo creo que crecimos con esos programas, ¿no? De entretenimiento sanos en algún modo, o entre comillas podemos decirlo, ¿no? Sanamente. Es que Disney también tiene su lado oscuro. No, sí, claro. Pero pues, en su momento, como toda generación, pues, fuiste creciendo con esa ideología, esa mentalidad sana, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo ya fuiste adquiriendo ese conocimiento donde están las teorías del lado oscuro de Disney. Claro, ahora, el tema correcto aquí es el proyecto Walt Disney. Tratar de burlar a la muerte. Exactamente. Vida después de la vida, ¿no? Que supuestamente, y esto es por datos concretos que se tienen, Walt Disney está criogenizado, o sea, está congelado para que lo entiendan. Para que en un futuro ya no muy lejano, porque ya no estamos tan alejados de esa realidad, que estos seres humanos vuelvan a la vida. O sea, están criogenizados, ¿por qué? O sea, a Walt Disney se le encuentra cáncer en un pulmón muy agresivo a causa de tanto tabaco y puro. Entonces, pues él decide criogenizarse en lo que se desarrolla esta cura, ¿me entiendes? Claro. Y dentro de esta criogenización, o sea, mientras está en ese estado de muerte paulatina, quiero decirlo así, o muerte lenta, se le empiezan a suministrar los fármacos ya hoy actuales para poder curarlo y de ahí volverlo a su conciencia normal. Esto es un proyecto que viene de muchísimos años más atrás todavía, pero cuando ya se le dio nombre a la criogenización es a Walt Disney. Y los hechos ahí están, o sea, jamás se vio el cuerpo, jamás se ha visto una tumba real de Walt Disney. Existe un monumento y existe un mausoleo a nombre de Walt Disney, pero, o sea, no existe ni cenizas de cuerpo. Exactamente. Recuerda, también nos habían dado alguna película sobre la Criogenización, animación suspendida. Bueno, no sé si recuerdas la película de Demolition Man. Demolition Man, claro. Y Wesley Snipes. Ahí es donde dan a conocer ese método, ¿no? Soldado Universal. Soldado Universal también se habla de criogenización. Yo creo que ya estaban preparando todo eso para... Claro, o sea, siempre lo he dicho, ¿no? Cuando Hollywood empieza a tocar estos temas es porque algo ya se sabe, ¿no? Entonces, a raíz de ese arte, del séptimo arte que es el cine, se empieza poco a poquito a mentalizarlo, como lo que nos ha pasado con catástrofes naturales, zombies. Ahora, pandemias. imagínate con qué facilidad pudieron manejar la muerte de Walt Disney y distraerlos
haciendo otro método de que la gente diera un poco de su capital de dinero para algo diferente, ¿no? Claro, y es un engaño, ¿no? es una un caja engaño de total. ebook en cual pudieron sacar todo eso, distraer a la gente. Qué como buena que palabra pudieron escogiste, es una caja de ebook. Claro, o sea, te engañamos para que cooperes, para mantener el cuerpo inerte y vivo de nuestro fundador, pero tú piensas que estás haciendo una obra de calidad. Así pasa, así se engaña a la gente. Entonces, ¿será cierto esto Lo del dejaríamos proyecto en Disney? punto suspensivo, ¿no? En signos de interrogación, porque en verdad no se ha dado ese caso, no. El sabe juez, realmente. Coco, tiene razón, la del juez también. Imagínate, Sí, o sea, sí, sí. está ya más que sentado, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, de que existen un montón de proyectos donde la mente humana es retorcida, porque esto también es una parte oscura de la mente humana. Claro. Porque tratamos a jugar a ser Dios, y me refiero a Dios de una divinidad, no lo sé, todo es biología, pero híjole, o sea, tratar de jugar a vivir después de la vida, está. Y lo digo en ese tema porque no es resurrección ya es un tema más, Entrarías en un religioso. debate, ¿no? No, y aparte es un debate que llevaría mucho tiempo poder establecer y aún así no estaríamos conformes con las respuestas. Bueno, es que meternos con teología y religión, híjole, ¿cómo nos fue el programa pasado? Nos fue muy bien, o sea, no es malo, nos fue muy bien, pero las ideas siempre se encuentran y les Espérate, no te has encontrado a los padres ahí en el camino, No. que si no era. ¿Cómo de que no? Fíjense, esto no es mala onda, no es un mal comentario, claro que no. Yo tuve que ir a misa este fin de semana pasado. No fui por obligación, fui por gusto, porque nos invitaron, tuvimos que ir. Entonces, y yo, el padre que dio la misa me dice, ¿qué es aquí? De veras, de verdad, es que es aquí. Pues, a ver, tengo educación católica, estoy ya confesado, ya tengo, ya hice comunión y confirmación, yo estoy preparadísimo para tomar los sacramentos. Claro, o sea, el hecho de que crea o no crea es muy diferente a que ya esté yo adaptado para estar aquí. O sea, mi hijo, ya sabes, en la casa de Dios. O sea, las ideas siempre están aquí y depende de cómo tú las desarrolles. Vamos a ver a nuestro patrocinador oficial, Hoja Tabaco. Visiten Hoja Tabaco Tattoo and Piercings de nuestro amigo Tacho Rosas, Tacho Man. Recuerden, si quieren arte en tu cuerpo, pues visiten Hoja Tabaco aquí en Teciutlán, Puebla, en el barrio de Chignaulingo, José María Pino Suárez número 2, referencias al ladito de las farmacias Guadalajara, a unos cuantos pasos. Sí, en verdad, amigos, si sigan su página de internet, Hoja Tabaco, que verdad está subiendo unos hermosos lienzos que dan con la boca abierta. Y hay promoción navideña con Tacho Rosas, así que vayan y pregúntenle qué onda con las Ya fue. promociones. Que por un tatuaje le dan un beso. Es cierto. Eso es todo. Visiten Hoja Tabaco Tattoo and Piercings. Recuerden, arte en su cuerpo con el mejor, de verdad, el mejor. Tacho. Vamos a continuar con nuestro programa de Confidente en la Oscuridad. Vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos.
El viernes 13 de agosto de 1943, el crucero Eldridge de la Marina de los Estados Unidos zarpó del puerto de Filadelfia para participar en un experimento secreto. A bordo llevaba varias toneladas de aparatos eléctricos con cientos de lámparas y bobinas. El barco había sido botado el 25 de julio de 1943 y medía 92 metros de eslora, con un desplazamiento de 1.240 toneladas y 1.520 a plena carga. Todavía no había entrado en servicio activo cuando poco después, el 13 de agosto de 1943, levó anclas de su amarradero acompañado por el carguero Furuseth, un veterano de los convoys al África. A bordo de esta última nave iba un grupo de científicos y una tripulación reducida de hombres escogidos, entre los cuales se encontraba el marinero de primera Carlos M. Allende. Este contó de la siguiente manera lo que presenció aquel viernes fatídico desde su puesto de trabajo situado al lado del puente de mando. A unas pocas millas del muelle, relató en una entrevista con el investigador William Moore, uno de los hombres de civil que estaba en la timonera ordenó por la radio al comandante del crucero que encendiera los generadores. Entonces, alrededor del crucero comenzó a fluir con gran fuerza un singular campo de energía perfectamente visible que giraba en torno de la nave en sentido contrario a las agujas del reloj. Vi que el aire que rodeaba el barco se volvía un poco más oscuro que el resto de la atmósfera. A los pocos minutos vi levantarse del agua una bruma verdosa, similar a una nube muy tenue. De pronto, el barco desapareció completamente y nosotros experimentamos una gran sacudida. Varios de nuestros hombres se desmayaron y a muchos comenzó a salirles sangre de la nariz. En pocos segundos el flamante barco de guerra ya no estaba en su sitio, pero en la superficie del mar podía verse claramente la marca de su peso al desplazar el agua. Sencillamente se había hecho invisible y no quedaban rastros ni de él ni de los hombres que iban a bordo. Antes de que se esfumara del todo, vi que 1 o 2 marineros que estaban en estribor se desintegraban por completo. Todo comenzó con un desagradable zumbido que fue aumentando de volumen hasta convertirse en un silbido inaguantable que culminó en una violenta explosión. En el puente en donde yo estaba reinaba una confusión absoluta y las órdenes se sucedían unas tras otras. Uno de los civiles, el que parecía estar al mando de todo, gritó por la radio que apagaran los generadores. Cuando miré hacia tierra, vi que 2 hombres desaparecían mientras corrían aterrados. Yo no sabía qué hacer, pues en ese momento no comprendía lo que estaba pasando. Habían transcurrido unos pocos minutos cuando aquella bruma verduzca comenzó a disiparse y sin zumbido ni manifestación alguna que lo anunciase, el crucero comenzó a materializarse de nuevo desde la popa a la proa, como había ocurrido en el instante en que se hizo invisible. Pude observar que los hombres que estaban en cubierta sufrían fuertes convulsiones. Más tarde supe que varios habían desaparecido y que nunca más se volvió a saber de ellos. La Marina de los Estados Unidos negó sistemáticamente que se hubiese realizado un experimento de cualquier tipo a bordo del Eldridge. Ese empeño en negar el hecho ya le costó $2,5 millones en publicaciones y mensajes de diversos tipos, lo cual parece irrazonable si en verdad nada ocurrió hace ya medio siglo, aquel 13 de agosto de 1943 en el puerto de Filadelfia. Por otra parte, todos los intentos de los diversos investigadores chocaron con el obstinado silencio de los jefes navales. Uno de los proyectos más mencionados en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, la teletransportación, el famoso proyecto Filadelfia, que antes de comenzar a hablar de él, quiero exponer que hay mucha gente que dice que es mentira. Y desde mi punto de vista, mis lecturas y testimonios que he leído, híjole, pues yo me quedo como entre unos 80-20, ¿no? Que es realidad. Pues sí, mira, de antemano, las personas que no creen en eso tendrían que estudiar a fondo todo el tema, desde los testigos que están en ese momento hablando, expresando con sentimiento
esa historia, ¿no? Ese momento en el cual todo fue sucediendo paso a paso, ¿no? Claro, a ver, pero en el momento de que se genera este campo electromagnético alrededor del barco, que ya me suena bastante curioso, es decir, gira al contrario de las manecillas del reloj. Eso sí ya es Me lógico. imagino que quieres irte a otro lado, ¿no? En efecto. Sí. Ok, entonces se teletransporta y obviamente el personal que está ahí, pues en aquel momento no se sabía qué pasaba con algún cuerpo viviente a través de la supuesta teletransportación. Que empezaron a sangrar, hubo personas que en el viaje se despedazaron automáticamente, o sea, en efecto por el viaje se explotaron y unas personas que quedaron fundidas dentro del fuselaje del barco. O sea, la materia, tanto del barco como del ser humano, se unieron y quedaron como que plasmados, Sí. ¿no? Imagínate qué terror, pero el terror es en el científico que lo logra hacer, valiéndole madre, perdón la palabra, valiéndole madre las personas que están ahí con vida. Ni siquiera decirles que en ese momento eran parte de un proyecto. Exactamente. Ni siquiera es experimento científico, esto ya es un proyecto. Imagina experimentar con estas personas, las consecuencias que llevaría al teletransportar objetos con personas humanas ahí. Los ¿Te efectos, acuerdas, las de la destrucciones. película de la mosca? Ah, sí, como no. Es algo y de hecho la mosca Sí. está basada en el proyecto Filadelfia. Básicamente. Pero por un error de transportar a un ser humano bueno, aquí no lo están viendo, pero técnicamente lo que abarcan mis manos, de una lámpara a otra lámpara, logra la teletransportación, pero sin querer se metió una mosca dentro de esa teletransportación y güey sufrió una metamorfosis terrible. No, y son de las películas que en verdad Sí, generó terror en aquellos demasiado, tiempos. Sí, sí, sí. en los años 80, creo que fue a mediados o finales de los 80 que estuvo esa película, muy, muy excelente. Pero regresando al mismo tema, ¿no? Proyecto Filadelfia. Proyecto Filadelfia, ¿no? ¿Qué tiempo tardó para poder dar a conocer este proyecto en el cual, pues, su tiempo generó muchas dudas? Es que fue inmediato. Interrogantes, ¿no? Es que mira, si tú logras desaparecer un barco, y no cualquier barco, un buque de guerra, desapareces a un buque de guerra y lo haces aparecer en otro lado, independientemente, perdón por la expresión, ¿no? Independientemente que te valga madre o le valió madre de las personas que estaban ahí. O sea, yo logré mi objetivo, de donde estaba lo pasé a otro lado, sin navegar. Desmaterializar todo por completo, pero ahí están las consecuencias, ¿no? Sí. Decías, ¿no? El fuselaje del ser humano dentro del barco, quedar plasmado ahí, las personas que no lograron salvarse, también Se combinó toda esa todo masa. eso y está, no, sí está fuerte. O sea, para él es un éxito. Recuerden que los humanos en este tipo de proyectos pues son ratas de laboratorio. Somos ratas de laboratorio. De hecho, se dice que el planeta Tierra es una granja extraterrestre. Y nosotros somos las ratas de laboratorio. Y vamos a ver más material. Yo creo que vamos a poner Más pesados. intenso ya. Vamos a ver el siguiente material. De verdad, escuchen lo que está muy bueno. Véanlo, por favor. Esto es Confidente en la Oscuridad. El Área 51, fuente inagotable de llamativas teorías de la conspiración. Probablemente todo el secretismo que rodea esta base militar ubicada en medio del desierto de Estados Unidos es lo que más alimenta su fama y misterio. Los mitos extraterrestres que se cuentan en torno a ella han servido a los militares y a las agencias de inteligencia como una cortina de humo para desviar la atención de lo que realmente sucede en sus instalaciones. Julio de 2003 fue la fecha en la que el gobierno de los Estados Unidos dio su brazo a torcer y reveló la existencia de la misteriosa Área 51. Desde entonces, miles y miles de teorías, conjeturas e hipótesis se han dicho. Contactos con seres extraterrestres,
desarrollo de armas de destrucción masiva y por último, pero no menos terrorífico, horribles experimentos con seres humanos. Uno de estos experimentos, considerado como el más extremo de la historia, es el llamado Proyecto Abigail. El mundo conoció la triste y horripilante historia de Abigail, gracias a que uno de los empleados del Área 51 no pudo con el cargo de conciencia y decidió revelar lo que presenció. Este sujeto trabajaba en limpieza y no le importó filtrar la información que estás a punto de escuchar, aunque terminara por costarle su propia vida. En 1945, el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero de no haber sido por la titánica alianza entre Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos, los alemanes hubieran alcanzado sus planes de dominación y cumplido sus macabros objetivos. Entre la información filtrada por este ex trabajador, se menciona que la base había sido construida para el desarrollo y resguardo secreto de armamento avanzado, función que mantuvo en la época posterior al fin de la guerra. Sin embargo, en medio de la Guerra Fría existía la amenaza constante de una guerra contra la Unión Soviética, así que el gobierno aprobó el uso de las instalaciones para experimentos biológicos. Desarrollar armas de este tipo era crucial para el gobierno estadounidense, si es que buscaba mantener la superioridad armamentística sobre el resto de las naciones. Y aquí es donde conocemos a Albert Western, uno de los científicos más importantes y respetados del lugar. Sin embargo, sus ideas eran algo excéntricas y sus intenciones carecían de ética. Western decidió iniciar uno de sus más exigentes proyectos, crear un super soldado, uno extremadamente fuerte, cuyas heridas sanasen rápido y que pudieran soportar fatiga extrema, duras condiciones y larguísimos periodos sin comer o beber. Desafortunadamente, Western todavía no tenía claros los procedimientos para llevar a cabo su alucinante plan. Además tenía un problema: nadie estaba dispuesto a ofrecerse como conejillo de indias para su experimento. Se sabía que Western metía a sus sujetos de prueba toda clase de sustancias y hacía todo tipo de mutilaciones. Western solo tenía una opción: conseguir a una persona de completa confianza, es decir, alguien sin amigos o familia, para que no pudieran denunciar el proyecto públicamente o demandar al gobierno. Por su mente pasaron todo tipo de sujetos: desahuciados de los hospitales, veteranos retirados, vagabundos de las calles o presos cumpliendo condenas por los peores crímenes. Ninguno le servía. Western necesitaba a alguien completamente sano, física, mental y moralmente. Western lo meditó. Sus deseos nublaron su juicio y su razón. No se tentó el corazón y tomó una decisión. La persona indicada para experimentar era su propia hija, Abigail Western. Abigail era una joven universitaria. Admiraba a su papá y estudiaba para seguir sus pasos. La obstinación de Western por cumplir sus objetivos pudo más que el amor que decía tener por su hija. Todo estaba decidido. Abigail sería el sujeto de pruebas en este riesgoso experimento, cuyo porcentaje de éxito era incierto, por no decir nulo. Abigail fue sometida a todo tipo de cirugías e implantes. Diario se le inyectaban todo tipo de sustancias. Las torturas a las que fue expuesta son imposibles de narrar en este contenido. Llegó un punto en el que los asistentes de Western estaban confundidos y horrorizados. Ninguno entendía cómo es que todas esas vejaciones servirían para desarrollar un super soldado. Abigail había dejado de parecerse a un humano. En sus ojos se veía sufrimiento.
No podía comunicarse debido a las operaciones que había tenido, pero definitivamente sufría. Entre sus principales cambios se encontraban que sus huesos habían crecido de manera descomunal, estirando su piel en el proceso. Además, sus dientes eran gigantescos y su comportamiento era el de un animal, resultado de los químicos que corrían por su sistema. Llegado a este punto, los colegas de Western le suplicaron detener el proyecto y terminar con el sufrimiento de Abigail. Ya era muy tarde. El daño en la dulce chica era irreversible. Abigail dependía de los químicos y de la tecnología para sobrevivir. Personal de las instalaciones declararon que varias veces alcanzaron a presenciar que Western se paraba frente a la puerta de Abigail y se soltaba a llorar. No se sabe si lloraba por haberle desgraciado la vida a su hija o porque nunca pudo crear a un supersoldado. Exactamente a los 2 años de haber comenzado con el proyecto, Western se quitó la vida. El gobierno, al enterarse de esto, decidió no continuar gastando presupuesto en el proyecto. Aún así decidieron dejar con vida a Abigail, sufriendo. Al final del día pensaron que en un futuro quizá pudiera servir de algo, por todo el dinero invertido en ella. Actualmente se dice que el monstruo que alguna vez fue la dulce Abigail continúa con vida en el ala oeste del Área 51 y que en las noches, por detrás de las paredes y debajo del suelo, se logran escuchar sus rasguños, sus gruñidos, sus lamentos. ¿No les suena muy de Hollywood esta historia? De hecho, esta historia fue llevada a Hollywood con muchas secuelas, que es Resident Evil. Pero bueno, ese es otro cantar. El proyecto Abigail, realidad y otra vez en el Área 51. Pues sí, pero lo más triste es que ya entran familiares. Que tan sádica puede ser la mente del ser humano, tan retorcida. Nublada, definitivamente nublada. O sea, es que, fíjate, dentro de este proyecto, también me suena mucho a Robocop. Cuando deciden probar con prisioneros condenados a muerte, vagabundos, para crear, pero son mentes que de por sí ya están mal, ¿me entiendes? Claro. Entonces deciden, no, necesitamos una mente sana para poder desarrollar lo que desde cero, pero que venga desde una mente muy sana. Ese científico, iba a decir Western, perdón, me quedé con Resident Evil. Western lo que quiere hacer es empezar de cero y está tan confiado en su trabajo que decide experimentarlo con su propia hija. Pues sí, al no encontrar el candidato ideal para poder llevar a cabo todo ese experimento, ¿no? Recordemos que nosotros como seres humanos todos tenemos la capacidad de adaptarse rápido, otros lentos, otros intermediariamente. Entonces, ese es el punto, ¿no? Y yo creo que en su momento Abigail tuvo esa facilidad, ¿no? Que poco a poco se fue adaptando sin ninguna consecuencia, entre comillas, los primeros meses, por decirlo. Pero ya cuando empezó a desarrollar los síntomas, Sí, pero se volvió un monstruo, Román. Vas de cuenta que todo lo que le fueron incluyendo, pues fue perdiendo la mente, ¿no? Pero Abigail era una señorita con una estatura de 1,69 y creció hasta los 2 metros 20, 2,21 creo. O sea, imagínate. Pues es que viste miles de cosas, ¿no? Varios factores, genética, los cuales puedes, ¿cómo decir?, deformar el cuerpo humano. No, pues Decía yo, por ejemplo, lo primero que hicieron pienso yo que lo primero que se fueron a enfocar fue en lo mental, ¿no? Pero la acabaron. Acabar con todo eso de tajo para poder seguir con esos experimentos. ¿Qué quiero? O sea, es
es terrible y es una realidad. O sea, lo del proyecto Abigail es una de las historias más oscuras que tiene el gobierno de Estados Unidos, porque, o sea, está documentado. Y la famosa Área 51, esto es terrible. Creo que recuerdo que esa parte donde se encuentra supuestamente Abigail está como cerrado con un bloque de acero aproximadamente de 20 pulgadas. Imagínate. Ahora, Y se escucha, perdón, y se escuchan lamentos, se escuchan golpes, como si arañaran esas partes de esa parte, o sea, está totalmente clausurado. Entonces, la pregunta que te hago, que lo vimos ahorita en el material, es lo siguiente. Western se paraba y lloraba frente a... Estaba la puerta de... Estaba Abigail en reclusión. Se quita la vida, ok. Pero él siguió con ese proyecto. ¿Tú por qué crees? ¿Porque de verdad sentía que podía lograr su proyecto al 100%? ¿O porque vio que le desgració la vida a su hija y trataba de curarla? mira, yo pienso que no está ni entre uno ni en otro. Yo me imagino que se ha de haber puesto a llorar porque hubo un error en ese proyecto que no le dio los resultados que tendría que haber sido y generó el monstruo que era ya Qué Abigail. horror. El proyecto Abigail, podemos hablar más del proyecto Abigail, le podemos hacer un programa completo, pero búsquenlo de verdad. Es algo muy interesante Sí. para ver qué tan retorcida está la mente humana, o sea, la oscuridad completa que tiene la mente humana. Y recordemos, esto no nada más es lo más importante que se ha recopilado, pero yo siento y si buscamos muy a fondo, les recomendaría mucho la Segunda Guerra Mundial, los médicos nazis estuvieron muy empapados en ese tipo de proyectos. Ah, no, que claro, generaron miles de en biología. controversias. También después. tuvieron proyectos oscuros en metafísica, ¿no? En brujería. Creo que básicamente se enfocaron en lo que era la alquimia. En En alquimia. alquimia, no sé si recuerdo que Adolf Hitler estaba metido en eso, que él quería lo que era la eterna juventud y buscó de alguna manera, con los médicos, con brujos, con chamanes de Alemania, ese plus que le diera para empezar a manipular lo que era la sangre, el ADN del ser humano para crear vida más larga. Entonces, tanta fue su ansiedad de Adolf Hitler que pues hizo y deshizo a los judíos, desgraciadamente. Sí, espero que les haya gustado el tema de esta ocasión. Proyectos malditos. ¿Qué opinan ustedes de proyectos malditos? ¿Qué proyectos tienen o saben ustedes que podrían ser malditos? Claro. Díganos aquí en comentarios. Agradeciendo a Radio Anime por el espacio otorgado para la realización y producción de este programa de todos ustedes, la hora más misteriosa, yo creo que del podcast, de los programas, Confidente en la Oscuridad. Sigan a Radio Anime Teciutlán a través de todas sus plataformas y redes sociales. Sigan a Confidente en la Oscuridad a través de todas las plataformas y redes sociales. Román. Pues amigos, pues muchas gracias y pues, ¿qué más le podemos decir? Último mes del año. Les decíamos que lo que viene de aquí en adelante pues, sea bueno. Vamos a echarle ganas y vamos a tener miles de sorpresas todavía en este mes y lo que viene de los próximos. El siguiente programa vamos a hablar de los misterios de la Virgen de Guadalupe. Así Ya que nos hacemos por descomunicados. sí, así que vamos a tratar de tener invitado a Chuchín. Vamos a ver si quiere estar aquí con nosotros, Chuchín, porque sería de verdad fantástico que habláramos de todo eso. Román, redes sociales. Las mismas de siempre, amigos. En Román Martínez estamos echando como tu río, banda. Síganme a mí a través de todas mis redes sociales. Estoy como Rubasmorch. No sin antes, por favor, pedirles que tenemos el link de donaciones. Sí, Por favor, échenos ahí una manita para Se acerca estas Navidad, Sí, amigos, por en serio. favorcito. Ahí está el link de donaciones. Échenos una manita, que este trabajo es gracias a todos ustedes. Como lo dijimos al principio del programa, estamos en el top 10 de los mejores programas de misterio en podcast del mundo. Yeah. Eso nos llena de mucha alegría Gracias. y orgullo. Y amigos de podcast, díganos, créanme y manden mensajes por si algún tema que les llame la atención, no sé, cualquier cosa, mandar mensajes, saludos.
Aquí estamos. Y nada más estoy hablando de Spotify. Solo de Spotify. Obviamente tenemos más plataformas de podcast, ¿ok? Esto fue Confidente en la Oscuridad. Mi nombre es Rubén Canela, Román Martínez. Yeah. Nos vemos la próxima. Dios.